Alberto, con esta invitación de saludarlos, de compartir unos minutos con ustedes. Y la verdad es que le damos gracias a Dios por la vida de Alberto, de Blanquita y de cada uno de todos los que hoy se han conectado, los que están en este momento. La verdad es que hay muchos que no conozco, pero lo cierto es que es un privilegio que tenemos al estar aquí con ustedes. Y mi nombre es Guillermo Vega, mi esposa Clarisa en este momento no está, y anda en algunas actividades con otro de mis hijos. Mi esposa Clarisa y yo estamos aquí en el estado de Sonora, radicamos en Hermosillo, Sonora. Tenemos dos hijos, mi hijo mayor Daniel de 18 años y David de 15 años, ¿verdad? Y pues estamos aquí para servirles. La verdad es que es una bonita oportunidad de estar juntos en familia. Y la verdad es que Dios ha hecho cosas muy grandes en nuestra vida, en nuestro hogar, nuestra familia. Y pues, pues es un poco extraño a veces este medio, ¿verdad? Para podernos comunicar, pero la verdad es que es una gran bendición. Creo que se ha aprovechado este tiempo y se va a seguir aprovechando y pues esta forma de comunicarnos. Quiero invitarlos, en lo que voy platicando también algunos detalles, quiero invitarles a que consideremos algo que hay en mi corazón para compartir con ustedes de la palabra de Dios. Y viene en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1. Efesios, capítulo 4, versículo 1. Este pasaje de Efesios es algo que es parte de lo que quiero platicar, comentar. Mi esposa y yo tenemos aquí ya radicando en Hermosillo, me parece que 19 años, ¿verdad? Hace varios años tuvimos una oportunidad bonita de conocer al Señor hace alrededor de 24, 25 años. Yo estaba en la Marina, yo soy egresado de la Heroica Escuela Naval Militar y allá el Señor nos escogió, nos llamó, mostró su misericordia sobre nosotros, su favor, su gran amor y nos permitió conocerle y poner nuestra fe en Él. Ese es el más grande privilegio que tenemos, mi familia y yo, de creer en Jesús, de caminar con Él. Y después de algunos años estando en la Marina, yo sentí un llamado de parte de Dios de salirme y servirle. Igual en la Marina lo hacemos y tengo muchos amigos y hermanos en Cristo que comparten la palabra, que hacen discípulos en la Armada de México, en la Marina. Pero yo sentí que el llamado para mi vida o el plan que Dios tenía en mi vida era fuera de las Fuerzas Armadas y atendí eso que yo tenía como una convicción en mi corazón y empezamos, ¿verdad? Después de de la autorización de las autoridades de la Armada de México, me dieron una licencia ilimitada y empezamos a apoyar a nuestros pastores allá en Mazatlán, a servir en las cárceles, a servir en las calles con los niños, a desarrollar ministerios con comedores y haciendo discípulos entre las familias. Y después nos se abrieron las puertas para venir a Sonora y mi esposa y yo en ese momento, bueno, pues teníamos 6 meses de casados cuando se abrió esa oportunidad de venir a Sonora a servirle. Yo no conocía Sonora, tal vez en alguna ocasión había pasado por aquí al puerto de Guaymas, estar en Dique, pero fuera de eso no conocía mucho de Sonora. Al día de hoy, ya que lo conozco un poquito más, después de 19 años, me recuerdan muchos pasajes, cuando estoy aquí en Sonora, me recuerdan muchos pasajes acerca de Israel, muchos pasajes bíblicos. Hay regiones montañosas, hay la costa, hay regiones de desiertos, el gran desierto de Altar, es un desierto completamente, es impresionante. Y muchos pasajes que veo en la Biblia, se me hace fácil relacionarlos al lugar donde yo vivo. Y bueno, pues ahora estamos aquí, mi familia y yo, y tenemos este privilegio de estar juntos como familia. Y propiamente estaba escuchando ahorita a Mark Dungan, no sé si así se pronuncia, pero acerca de la importancia de sujetarnos unos a otros, acerca del matrimonio, acerca de la esposa, de cómo nuestra parte, ¿verdad?, es amar a nuestra esposa, enfocar nuestra energía. Me gustó mucho eso, de amar, ser fieles,
sujetarnos a nuestra esposa y no tanto como exigencia, sino está en el corazón de Dios. Y yo quiero compartir algo acerca de sirviendo en familia en Jesús. Yo he visto a lo largo de mi vida y con mis familiares acerca de la diferencia entre cómo Dios ha mostrado su favor sobre nosotros y nos ha permitido creer en Él. Y Dios ha hecho que nuestro hogar sea un hogar de paz, un hogar donde estamos contentos, donde siempre, si hay conflictos, si hay momentos de necesidad, si hay momentos de alguna enfermedad, si hay algunos momentos de adversidades, pero lo cierto es que siempre hay un sentido de esperanza, hay un sentido de seguridad, de propósito, de plan de Dios. Y la verdad es que la vida en Cristo, en familia, es un gran regalo de parte de Dios. Y Efesios 4:1, bueno, lo estamos viendo ahí en la pantalla. Dice así: yo pues preso en el Señor, esto viene en la versión Reina Valera, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y se los quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, este único versículo, y es como el centro de la reflexión, y dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Piense que Efesios 4:1 lo he guardado en mi corazón como una sencilla y significativa seguridad de mi corazón, mi vida, como una convicción. Y encuentro que de alguna forma hay un hombre que tenía mucha experiencia y el que escribió esta carta, pues Dios mismo del Espíritu Santo a través de Pablo está diciendo: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor. Estamos escuchando a un hombre que había sabido afrontar las diversas situaciones que podemos encontrar en la vida, y, y él estaba diciendo: yo, prisionero por servir al Señor. Es decir, que el testimonio de Pablo es la de un hombre que había vivido cosas impresionantes en el ministerio, cosas bonitas, milagros sobrenaturales, sorprendentes, pero también también había tenido mucha confrontación, adversidad, situaciones difíciles, necesidades. Y entonces encuentro un hombre que, al decir esta frase, prisionero por servir al Señor, ha vivido toda clase de circunstancias. Y eso me alenta a mí al hecho de que en medio de toda circunstancia que pueda yo experimentar, hay algo que hace la diferencia en nuestras vidas, y es Jesús, es Dios en nuestras vidas. Y al compartir este mensaje breve, esta reflexión respecto a servir en familia, encuentro que el que hace la diferencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, es nuestro Señor Jesucristo. Hay un hombre que en la Biblia se llama Felipe, y hemos escuchado, yo creo, mucho de él. En el libro de Hechos, capítulo 6, en los versículos 6 y 7, voy a tomar algunos breves pasajes y tratar de enfocarme al hecho de la oportunidad tan bonita que es servir a Jesús en familia, en el hogar. Y dice aquí Hechos capítulo 6, versículos, vamos a ver desde ahí, desde el versículo 3 en adelante hasta el 7, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Encuentro que la vida de Felipe es un testimonio
de un hombre que tenía un corazón dispuesto y disponible, ¿verdad? Es decir, que cuando había una necesidad, él no se fijaba en tanto la apariencia, no tanto en el reconocimiento, el logro, la ganancia que fuera a recibir, sino de alguna forma la oportunidad de servir, la oportunidad de servir a otros, de que otros pudieran tener aquello que si él se esforzara, si él dispusiera sus manos, su corazón a llenar ese hueco, ese vacío, iba a haber una gran diferencia. Y encuentro eso en Felipe. Y veo en Felipe que era un hombre que en el versículo 3 responde a un llamado. En el versículo 3 dice, al final del verso 3, donde dice, a quienes encarguemos de este trabajo. El verso 3 inicia diciendo, busquen pues hermanos, ¿verdad? Y da las características de que sean llenos del Espíritu Santo y de fe. Pero la parte que estoy reflexionando en este momento es acerca donde dice a quienes encarguemos de este trabajo. Es decir que hay un tiempo en el cual Dios nos llama y, y hay esa oportunidad, esa puerta que se abre y es donde Dios quiere que nosotros tengamos esa actitud, disposición de corazón para hacerlo. Y entonces cuando están diciendo que busquemos hermanos entre nosotros a quienes encarguemos este trabajo y de pronto está Felipe dispuesto y disponible para servir. Y eso me ha llamado la atención siempre y creo que es parte de lo que Dios quiere que como sus hijos y como cristianos tengamos la simple y sencilla convicción de estar siempre disponibles, siempre dispuestos. Veo allí en Felipe que llegó su oportunidad, llegó su momento y creo que este es nuestro tiempo, este es nuestro momento, por decirlo así, para servir al Señor, para caminar con Él, para ser discípulos. Yo he conocido a varios de mis amigos y hermanos en Cristo, pastores líderes de Fundación Emmanuel, pero no todos y la verdad es que pues les tengo mucho respeto y tal vez no conozco a todos y solo voy a mencionar a algunos de aquellos que admiro de alguna forma, Reinaldo Rodríguez, José Luis Bolaños, Hilario, Gerardo Yevir. La verdad es que hay muchos, 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 muchos. Y la verdad es que para mí es un privilegio el conocerlos. Estamos muy lejos, tal vez en distancia física de aquí de Hermosillo, Sonora, pero yo los admiro por sus convicciones, su caminar con Dios, su servicio a Dios. Y la verdad es que me motivan mucho, me retan también y sé que este es nuestro tiempo. Así como llegó el momento en el cual se estaba diciendo, hay que encargar este trabajo a alguien, hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, y entonces entre ellos estaba Felipe. En Hechos capítulo 8, versículo 5, habla acerca de un momento un poquito difícil. Vamos al versículo 1 y luego nos saltamos al 5. Hechos capítulo 8, versos 1 al 5. Dice Hechos 8:1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Me voy a saltar al versículo 4 en adelante. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Este pasaje me llamó la atención porque pienso que de alguna forma o en algún momento de nuestra vida, no es que en algunos casos puede ser literal la persecución que se haya tenido, pero lo que sí pienso que en algunos momentos de nuestra vida hemos tenido que tomar decisiones, que hemos tal vez tenido que salir de nuestra comodidad, hemos tenido que tomar la elección de estar firmes en Jesús, de permanecer en Jesús. Y
Y este versículo 5 es algo que siempre lo he guardado en mi corazón como una convicción en donde quiera que me encuentre en medio de cualquier tiempo que yo esté viviendo. Y donde dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Al día de hoy, yo trabajo en una agencia automotriz y me gustaría eh, tener más tiempo para hacer más discípulos, compartir más la palabra de Dios, visitar más cárceles, pero lo cierto es que en el trabajo donde estoy tengo una gran oportunidad y un gran campo misionero. Cuando conozco personas nuevas, que eso es diario, y de pronto tengo un momento de compartir con ellos al entregarles un vehículo, he tenido eh, la disposición en mi corazón. Dios me ha mostrado que cuando hay un momento donde una persona estrena un carro nuevo, que es en el área donde yo estoy, puedo orar con ellos y bendecirlos y bendecir sus hogares, sus familias. Y, y esa oportunidad bonita de cuando, y muy emotiva de cuando una persona estrena un auto nuevo, es una especie de puerta abierta, es una especie de que la gente está sensible, emocionada, pero también hay un momento especial donde cuando se termina toda la parte de estrenar un carro, llega el momento donde les invito a que me permitan orar por ellos, por sus matrimonios, sus negocios. Y ya tengo 14 años haciéndolo así, con las familias, y, y he visto que esa es una forma de compartir nuestra fe, una forma de bendecir el lugar donde estamos, de bendecir los negocios que están a nuestro alrededor. Y lo que sé es que así como de pronto Felipe tuvo que huir, había una persecución, pero él tenía una convicción sencilla, simple, más allá de los cambios que hubiera en su vida, de las situaciones sobre las cuales él no tenía control, las convicciones que él tenía lo seguían llevando a compartir de Jesús. Y yo quiero invitarte a que compartas de Jesús donde quiera que estés, cualquiera sea la circunstancia, la situación. A veces entran dudas a nuestra vida respecto a si el Señor nos ha llamado, si el Señor está con nosotros, si el Señor tiene un plan de acuerdo a lo que había como anhelo en nuestro corazón. Y entonces es que recuerdo Efesios 4:1, donde le decía, Pablo nos dice, o Dios a través de Pablo dice, por lo tanto yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Y en la nueva traducción viviente, como que da una especie de connotación donde dice, porque en verdad han sido llamados. Y en medio de la persecución que sufrió Felipe, él seguía compartiendo de Cristo, él seguía siendo discípulo, seguía teniendo esa clase de fe que lo llevaba a hacer milagros, de acuerdo a lo que dice el versículo 6 de Hechos 8. Y entonces es la importancia de tomar esa elección, de estar firmes en Jesús, en nuestra fe, donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, cualquiera sea la circunstancia o situación, estar firmes en Jesús. Y Hechos 21, bueno, me voy a saltar un poquito allí, si me acompañan, Hechos capítulo 21, versos 8 y 9. Seguimos hablando de la vida de Felipe, y es un pasaje que me ha gustado mucho, estos dos versículos que vamos a leer, Hechos capítulo 21, versículos 8 y 9. Y dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa, dice aquí es que se cortó de la letra, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Fíjense que el versículo 8 y 9 me gusta mucho porque habla acerca de que de pronto encontramos la casa de Felipe el evangelista. Él había salido después de una persecución terrible que había sobre los cristianos, pero él va sobre la región de Samaria, se mantiene firme
y lleno de fe a pesar de la adversidad que había. Y de pronto encuentro que ya tiene un hogar. Y de pronto veo en el versículo 9, donde dice que tiene 4 hijas, tenía 4 hijas que profetizaban. Y me gusta mucho siempre ver este pasaje, me alienta mucho, porque de alguna manera es la clase de herencia que Dios quiere que formemos y que creo que realmente Dios está formando en nosotros a lo largo de nuestro caminar con Él. El testimonio que veo en Felipe, por un lado, era en sus inicios, de esa valentía, de esa humildad, de esa disponibilidad de servir a las mesas, no importaba qué tanto esfuerzo fuera o si había o no reconocimiento, como a veces en las cárceles tal vez no hay gran reconocimiento y qué bueno que a veces nosotros nos damos cuenta de eso, pero lo cierto es que nos veo aquí en Felipe ese corazón que quería agradar al Señor Jesús y que buscaba en esa puerta abierta, en esa oportunidad, aprovecharla, porque sabía que era de parte de Dios. Encuentro que en medio de la persecución, él seguía predicando, haciendo milagros, mantenía firme su fe, no se olvidaba de aquel que lo había llamado, tenía esa convicción, esa clase de convicción que lo animaba. Y también alguien que de alguna forma, cuando encontramos ahí en el versículo 8 a Pablo, que de pronto llega y con otros cristianos, encuentro que llegan a la casa de Felipe y encuentro un hombre que cuida su hogar, de quien entra a su casa. Es una cosa muy bonita el hecho de Felipe, que él seguía manteniendo ese enlace, esa amistad, esa práctica bonita de cuidar quien llega a su hogar y que la influencia que hubiera en su hogar, en sus hijas, fueran de personas, de misioneros, de pastores, de personas que sirven al Señor y que ese fuera el testimonio de lo que sus hijas estaban viendo en él como padre, en él como líder. Y me gusta mucho eso, la herencia que Felipe estaba formando en su hogar. Y entonces encuentro que es parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos ha hecho un llamado a servir al Señor y a ser discípulos y predicar, pero una de las más grandes herencias que Dios está formando en nuestras vidas, creo yo, es nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos y la influencia que después ellos harán en su tiempo. Números capítulo 26, verso 55. Vamos a un poquito allá al Antiguo Testamento, libro de Números, capítulo 26, versículo 55. Y este pasaje es algo que me llama la atención acerca de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Veo aquí donde de alguna forma los hombres que están sirviendo a Dios, los hombres que tienen un llamado, tienen un encuentro con Dios y de alguna forma saben que su vida es una influencia para las siguientes generaciones. En este libro de Números, capítulo 26, verso 55, nos habla acerca, dice, pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Fíjense que me llamó mucho la atención el hecho de que dice aquí, por los nombres de las tribus de sus padres van a heredar o heredarán. Me llamó la atención porque tiene que ver con un privilegio, pero también mi responsabilidad. El más grande privilegio que tengo hoy es que conozco al Señor Jesús, que su palabra es viva en mi vida, que su palabra es mi esperanza, es lo que de alguna manera va dirigiendo, orientando mi caminar, mis decisiones. Y encuentro que de alguna manera tengo el más grande privilegio junto con ustedes de conocer al Señor, de caminar con Él, de tener esa convicción de que Dios está con nosotros. De hecho, me gusta mucho la abreviatura de Fundación Emanuel Fe, ¿verdad? Que es el hecho de que Dios está con nosotros. Y sabemos que no es por una denominación, sino es el hecho
de nuestra fe en Jesús. La gracia de Dios se ha mostrado y por su sangre preciosa nosotros somos cercanos a Él, por su cruz fuimos reconciliados, por nuestra fe en Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Y sabes, tengo ese gran privilegio de la misericordia de Dios en mi vida, pero también tengo esta oportunidad y responsabilidad donde dice que de alguna forma la herencia que hemos de dar a nuestros hijos tendrá que ver con la forma en que nosotros caminemos con Dios. Encuentro a Felipe disponible, dispuesto, en los momentos de persecución, lleno de fe, haciendo milagros, sigue predicando, aún en la adversidad. Y eso es un llamado para mí, para estar atento en medio de cualquier circunstancia. A veces me desanimo, a veces ah, quisiera más cosas, quisiera ver más de lo que es servir a Dios, de lo que Dios puede hacer en nuestro lugar, pero encuentro que Dios me ha llamado a permanecer en Él, a esperar en Él. Y finalmente, el hogar donde estaba Felipe, donde sus hijas profetizaban. Y creo que es de los aspectos más bonitos de la vida, la oportunidad primeramente de caminar, de conocer y caminar con el Señor Jesús, con nuestro Señor Jesús. Y por otro lado, la importancia de cuidar nuestra familia, de saber que esta herencia bonita no es una herencia de imposición, de que nuestros hijos tengan que andar porque son nuestros hijos, sino el hecho de una vida en libertad en Cristo Jesús. Esa herencia bonita que se va formando a lo largo de nuestro caminar con Dios. Sí, el cuidado que hay que hacer en el ambiente de nuestro hogar, como veíamos ahí, donde Felipe recibía a Pablo y a otros misioneros y pastores, es decir, que ese era parte del ambiente en la vida familiar de Felipe, y creo que es parte de lo que nosotros hemos estado tratando de cuidar, que esa sea la clase de herencia, de influencia, de ambiente, de amistades que tengamos, gente que camina con el Señor, que comparte la palabra, que hace eventos, que se atreve a hablar de Jesús por Zoom o por otros medios. Y sabes, ese es creo que uno de los grandes privilegios que tenemos, que Dios nos ha permitido en este tiempo. Y bueno, quería compartir con ustedes esto acerca de la oportunidad tan bonita de servir a nuestro Señor Jesucristo en familia. Y pues todo esto es por la gracia de Dios, es un regalo que Dios nos ha permitido. Y la verdad es que es un privilegio conocerlos, a varios de ustedes, no a todos, quisiera a todos. Y poco a poco hemos de ir conociendo a más, pero sí les agradezco, Alberto, a todo el equipo, el staff, de permitirme tomar estos minutos con ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les siga prosperando, que Dios les siga guardando con bien y Dios siga haciendo cosas grandes en ustedes y en sus hogares, en sus familias y en aquellos a los cuales están discipulados. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Alberto. Que Dios les bendiga a todos. Perdón, sí, gracias, Guillermo.